estamos de vuelta compartiendo junto al pastor Juan Carlos Campos y estábamos revisando ahí en Romanos, pastor, lo que era la condición del hombre, de aquel que rechazó a Dios, ¿verdad? Por seguir sus propios razonamientos, dice, luego de haberle conocido, sin embargo, luego lo rechazó. Y el versículo 28 es muy decidor. Sí, absolutamente. Sí, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué significa eso? Una mente reprobada. Isaías en el Antiguo Testamento ya había hablado de esto, ¿cierto? En el capítulo 1, en el versículo 5, él hablaba de que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Wow. Toda cabeza está enferma. Ahí hay un paralelo bien interesante, ¿cierto? De cómo ve Isaías la condición del género humano versus cómo lo ve Pablo, y vemos claramente una visible armonía entre la declaración de Isaías con la de Pablo. El resultado de no honrar a Dios, el resultado de no tomar en consideración a Dios, el resultado de vivir a la luz de nuestra propia visión de la existencia, nos deja en un estado de perplejidad existencial que nos lleva a experimentar poco a poco el fruto de ese hecho en términos negativos. Comenzamos a sufrir los problemas psicológicos, comenzamos a sufrir el problema en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos lleva a una existencia así, acá, compleja, difícil. Sí. Y todo esto tiene expresiones, por ejemplo, a través de lo que son los estudiosos del comportamiento del género humano, que nos hablan, por ejemplo, que los índices actuales de depresión son enormes a nivel mundial. Y como país... No, como país también. Tenemos un tremendo puesto ahí, ¿eh? Sí, por el hecho de que en nuestro país, ¿cierto? Definitivamente, mucha gente vive a la luz de su propia visión, ¿cierto? Ha rechazado sistemáticamente el creer en Dios. Hay una tendencia fuerte al ateísmo, así es. Al menos teóricamente, en mucha gente. Y lo expresa existencialmente, siguiendo conductas que están de moda, que están fuertemente agresivas en su planteamiento, atrayendo a mucha gente. Y hoy día es onda, entre comillas, ¿cierto? Seguir determinadas tendencias. Es onda adoptar determinadas conductas que contrarían claramente los designios divinos. Y evidentemente esto va a tener resultados, como la Biblia lo dice, va a tener resultados en la parte psicológica, va a tener resultado en la parte emocional, y de ahí el hecho de que hay tanta gente que está sufriendo este tipo de dificultades. Así es. Bueno, a ver, usted mencionó esto de lo psicológico. Digámoslo, de pronto esto ha venido a ser un poco rechazado, ¿no? Sí. Aunque dentro, de lo que es la iglesia. Sin embargo, el Señor generalmente habla acerca de esto de la mente, porque lo psicológico tiene que ver con la mente, y esa batalla que tenemos es una realidad. Es que yo creo que es importante dejar de lado los prejuicios y entender de que cuando la Biblia habla, por ejemplo, sobre la carne y el espíritu, está hablando sobre la mente y el espíritu. Ajá. Está hablando acerca de lo racional versus lo espiritual. Y está hablando acerca de este conflicto psicológico que ocurre en el corazón, y que si no lo interpretamos adecuadamente hace que muchos creyentes sufran profundamente el hecho, y se convierta en un problema a lo largo de su existencia. Hay creyentes que han vivido permanentemente este tipo de dificultad, y por no tener una clara racionalidad frente al tema en sí, viven muchas veces acomplejados, fuertemente culpables, dejando que el temor se enseñoree de ellos permanentemente, cayendo en estados muchas veces en términos silenciosos, de pánico y cosas por el estilo. Y es porque todo parte por una falsa concepción de lo que es la espiritualidad. El temor de llamar de determinada forma
esos conflictos que son psicológicos, porque ocurren en el plano del alma. ¿Cierto? Y es la lucha entre un alma que está caída en nosotros, ¿cierto? Y que con nuestra conversión se levanta con mayor fuerza porque la identificamos con mayor claridad, porque en nuestro afán de vivir en el espíritu, en nuestro afán de vivir a la luz de las Escrituras, vemos claramente un antagonismo natural dentro de nosotros, que es la figura de Adán, ¿cierto? Que está dentro de nosotros, que ha vivido a la luz de nosotros. Como el martes hablaba con unos amigos pastores, estábamos hablando sobre este tema, y decíamos que el ser humano descubre cuando llega a Cristo que ha habido un computador dentro de él que ha estado guardando información tras información tras información. Entonces, cuando llegamos a Cristo, nos encontramos con toda esta serie de programas que hemos desarrollado a la luz de la vida, ¿cierto? Lejos del Señor. Y es un antagonismo real y concreto que existe ahí en el almacenaje de nuestra mente. Y que contra lo que comenzamos a luchar, y esa es la auténtica conversión. Cuando logramos, ¿cierto? Como dice Pablo, sacar aquellas barreras interiores que existen en nosotros. Estoy pensando en 2 Corintios capítulo 10, cuando Pablo habla acerca de las fortalezas. Derribando las fortalezas. Sí. ¿Qué es lo que son el derribar las fortalezas? Sino patrones, ¿cierto? De comportamiento, de conducta, adquiridos a través de la vida, ¿cierto? Por medio de las conductas y filosofía en las que fuimos creciendo. Y desarrollándonos. Es que lo dice claramente, dice, derribando argumentos. Sí. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ese es un proceso de transformación mental. Y eso es algo diario, pues, pastor. Sí, pues es una lucha permanente. Lo que pasa es que de pronto, a ver, se da, y tal como usted lo ha mencionado en estos últimos jueves que hemos compartido, estos últimos días, es que no logramos entender, a ver, que se trata de toda una transformación, renovándose, tal como dice el apóstol mismo también, renovando, y esto se va a dar por medio de la renovación de nuestra mente. De nuestra mente, que tiene que venirse todo a transformar en nosotros. Exactamente. Porque el que está en Cristo dice, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es muy interesante este versículo y se relaciona con otro versículo donde Pablo ve generalmente la obra del creyente como un hecho terminado, ¿cierto? Pero en el plano cotidiano no es así. Es un hecho en desarrollo. Eso es como dicen los periodistas, es una noticia en desarrollo para nuestro ser íntimo de que estamos siendo transformados. Permanentemente. De manera constante. Pablo dice también que es como mirarse en un espejo, ¿cierto? Y aprovechar de ir ordenándonos las cosas que están desordenadas. Claro. Ahora, todo eso tiene que ver con la transformación psicológica que experimentamos en Cristo Jesús. De la mente caída versus a la mente redimida. ¿cierto? Amén. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Sí. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, el deseo de nuestra mente natural, el deseo de la mente que ha vivido siempre dentro de nosotros, es contraria a la manifestación que el espíritu como novedad de vida trae dentro de nosotros. Y el del espíritu es claramente y de manera visible, lo dice Pablo, en contra del criterio psicológico que ha habido siempre dentro de mí. Y luego de eso Pablo dice, y estos se oponen entre sí. Es una batalla. Sí, pues. Es una batalla. Sí. Y el objetivo de la batalla es para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el espíritu no quiere que tú hagas lo que quieras. Pero el deseo de la carne es seguir haciendo lo que yo quiero. Seguir entronado, ¿cierto? Determinando y guiando mi vida a la luz de mis propios principios. De ahí la importancia de ser guiado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu para poder dejar lo que es la manifestación de nuestra psique natural, ¿cierto? Que genera
adulterio, que genera fornicación, Sí, que genera sí. inmundicia, que genera lascivia, que genera lo que recién hablamos, idolatría. Idolatría. ¿Cierto? Hechicerías, Ajá. enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, Sí. herejías, envidias. Es una lista bien larga. Homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Es decir, en las cosas semejantes podemos agregar un montón de cosas. En el libro siguiente, al libro de Gálatas, Pablo vuelve a mencionar este conflicto diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que es la vanidad de su mente? La mente anterior, la mente antigua. Antes de conocer a Cristo andábamos bajo el legado de esta mente. Entonces Pablo dice que teníamos el entendimiento entenebrecido. ¿Ah? Y vivíamos ajenos de la vida de Dios. Claro. ¿Ah? Una mente vana, una mente vacía, una mente sin Dios. Claro, por la ignorancia que había en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces perdimos toda sensibilidad y nos entregamos con tutti al pecado, cometiendo todo tipo de avidez y toda clase de impureza. Eso ocurrió en el pasado. Entonces Pablo por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Y qué significa despojarnos del viejo hombre? No andar bajo la estructura de nuestra mente antigua. Sí. Despojándonos de los criterios que prevalecieron dentro de nosotros. ¿Y cómo se lleva a cabo eso, pastor? Porque si estamos hablando de un proceso, de un constante, de una caminata que tenemos que hacer de aquí hasta el día del Señor. Lo más importante es vestirnos del hombre nuevo. Amén. ¿Cierto? Porque no se trata de nuestro quehacer propiamente tal, aunque estamos dentro de esta carrera, ¿cierto? Somos nosotros los que corremos. Pero tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Así es. O sea, si no hay si no hay hombre nuevo, no hay nada. Claro. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, a ti te dijo, el que no naciere de nuevo no puede vivir nada de esto. Entonces todo parte con el nuevo nacimiento, todo parte con esta experiencia en Cristo Jesús. Ese es el elemento básico, el fundamento que cada uno de nosotros debe experimentar. Una vez vestidos del nuevo hombre, que es creado según Dios en la justicia y santidad, o sea, apartado para la verdad, sí, podemos comenzar a desarrollar conductas nuevas, como por ejemplo, ya no mentimos, sino que hablamos verdad con nuestro prójimo. Ahí hay una lucha frontal, la mentira, algo que debe salir de nosotros. Tenemos que, nosotros somos los que determinamos si mentimos o no mentimos. Así es. Ahora, muchos de nosotros en el pasado, cuando recién llegamos a Cristo, descubrimos que éramos mentirosos. Claro, porque sin conocimiento de Dios lo teníamos como algo normal nomás. Exactamente. Era parte de. Claro, entonces usábamos la mentira de una u otra manera, de manera cotidiana, en las formas de interpretar nuestra realidad, en la forma de interpretar nuestro pasado. Siempre estábamos delirando, exagerando los hechos, etcétera. ¿Cierto? Entonces, ahí hay un área donde hay que trabajar, la mentira. La mentira. Y hay muchos creyentes que sufren porque descubren que, en verdad, tal como recién hacíamos mención a nosotros mismos, éramos mentirosos. Entonces, el hablar verdad con nuestro prójimo es algo que cuesta. Pero cuando comenzamos a tratar de hablar siempre la verdad, descubrimos este ser mentiroso. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Compartirlo con el Señor. Cada vez que mentimos, cada vez que prevalece el mentiroso, a veces avergonzarnos a nosotros mismos delante de la persona a la cual mentirle es un buen ejercicio, una buena terapia, ¿cierto? Para no volver a hacerlo. Claro, o compartir con alguien que puede ser nuestra persona mayor espiritualmente al lado nuestro y decirle, yo tengo problemas con la mentira. Eso. ¿Cierto? A los pecados no hay que ponerles otro nombre. No, hay que llamarles como tal y hay que sacarlo de la oscuridad y ponerlo en luz. Hay que confesar lo que uno vive. Algunos tienen prejuicios con respecto a la palabra confesión. Bueno, háganlo con el Señor.
pero confiésese. Si tiene problemas para hacerlo con una persona, claro, hágalo con Dios, ¿no? Convérsele a Él y dígale, este es mi problema, Señor, tengo problemas. Esta es mi debilidad, decimos, ¿no? Claro, le llamamos debilidad, ¿cierto? Después de eso, Pablo dice que el que se airaba, el que se enojaba, siga haciéndolo cuando hay elementos de injusticia apropiados, ¿cierto? Porque hay hechos en que claramente podemos decir, pucha, pero es que esta cosa es injusta. Es verdad, ante la injusticia nosotros podemos enojarnos, pero no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no debemos experimentar el enojo al punto que éste se convierta en rencor, en amargura, ¿cierto? En una atadura interior que nos haga andar molestos siempre. Claro. Porque hasta nuestro corazón puede rechazar este tipo de cosas. No, y eso aparte que después se manifiesta, porque hablamos de enojado, hablamos con amargura, se manifiesta lo que hay en el corazón. Es verdad. Entonces, a veces estas son ataduras que vienen también del ayer. Claro, por la ira a veces es una actitud que ha sido permanentemente manifestada. Entonces, cuando llegamos a Cristo, no tenemos problema en la iglesia con no airarnos. Pero cuando en el feudo íntimo de cada uno, en nuestra casa, con la familia, seguimos actuando igual y muchas veces la gente comienza a tirarnos, ¿cierto? A rechazarnos. Oye, pero si tú no eres cristiano, mira tu actitud. Sí. Y nos enojamos más. Esto es algo que tiene que ser confesado. Sí, porque cuando confesado y trabajado, porque... Sí, porque uno descubre que ha hecho mucho daño. Sí. El que confiesa y se aparta, alcanza la benevolencia, la misericordia del Señor. Porque a veces podemos confesar, pero... Sí, por eso que no debemos dar lugar al diablo, claro, en otras palabras. Así dice. Yo creo que hay áreas donde tenemos que dedicarnos a trabajar soberanamente. Lo ha dicho muy bien. Que requieren mayor trabajo. Sí, obvio. Esto de la conversión es algo muy particular, pero tenemos que recordar que es el Espíritu de Dios. Amén. Obrando día a día. Sí, porque es Él. Por eso que Jesús le decía a sus discípulos antes de ir a la cruz, no se turbe vuestro corazón. Estén tranquilos, viene alguien que va a estar con ustedes las 24 horas del día, en todo momento. Él les va a regir, Él les va a guiar, Él les va a consolar, ¿cierto? Él va a interceder por ustedes. Él nos va a dar la fuerza para edificar lo que nosotros no podemos edificar. Ahora, pastor, en esto que estamos conversando, que puede ser para muchos a lo mejor una conversación para aquellos que están recién comenzando en el camino, para quienes están recién naciendo, podríamos decir. Pero vaya que también es una conversación importante para aquellos que a lo mejor llevamos un poco más de tiempo, pero que de pronto el Espíritu del Señor viene y nos dice, mira cómo estás con esto. Parece que lo olvidaste que tenías esta situación. Es bueno recordar este tipo de cosas. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo. Sí. Todo el mundo debe recordar de que el que hurtaba no hurte más. ¿Ya? Y hay creyentes que dicen, yo aproveché un momento de mi trabajo para hablar del Señor. No, pues si estás trabajando tienes que dedicarte a trabajar. Cuando llegue el momento en que no tienes que trabajar, habla del Señor. Correcto. Porque si lo haces interrumpiendo parte de tu jornada, estás, ¿cierto? Entonces, estamos hurtando de una forma distinta. Después, mira, aquí hay un versículo que a mí me encanta porque es muy, muy de moda. Y que a veces lo pasamos por alto, ¿cierto? Marquémoslo, por favor. Sí, versículo 29, ninguna palabra corrompida. Está en Efesios capítulo 4, ¿ya? Exactamente, ahí salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. Hoy día está de moda, ¿cierto? Está de moda decir garabato. Está de moda... hablar mal. Hablar mal, sí. Esto uno de repente mira la televisión y ve cómo se ha transformado, cómo ha cambiado. Sí.
Sí. Y una de las características de la crisis espiritual de una cultura se refleja en la forma en que nosotros los seres humanos hablamos. Claro, porque de lo que hay adentro es lo que... Tú lo has dicho. Claro, pues. De lo que hay en el corazón, ¿cierto? Es lo que habla la boca. Es lo que habla la boca, así es. Entonces, algunos dicen, entre amigos a veces hablamos de que para las mujeres es moda hablar todo con garabato. ¿Puede ser eso moda? No. Es moda, claro que es moda, pues se convierte en un trending topic de la cultura, ¿cierto? Decirlo todo con garabato. Yo creo que quizás esta era una conducta muy propia de nosotros los hombres. Entonces la mujer, en el afán, ¿cierto?, de hacerse iguales, también utiliza el garabato en una forma muy potente, y lo que llama la atención es que muchas veces la mamá está tratando de corregir al hijo a que no diga garabato. Y se lo dice con garabatos. Sí. Ese es el tema. Ahora, este tipo de conducta para la gente que no tiene a Cristo en su corazón es normal. No tenemos por qué afectarnos ni delirar por este hecho. Claro. Es normal. La persona o está en el reino de la luz o está en el reino de las tinieblas. Si no ha llegado nunca al reino de la luz porque nunca ha tenido un encuentro con Jesús, va a ser normal que adopte este tipo de actitudes, y este tipo de atadura al final le va a causar todo tipo de estropicios de orden mental, y como resultado de eso es normal que experimente depresión, es normal que de pronto tenga pánico, es normal que genere ataduras mentales de distinto calibre. Normal. Lo que no es normal es que nosotros los creyentes vivamos presos de este tipo de cosas. Puede ser normal que como resultado del afán, ¿cierto?, de quitarnos de nosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, esta lucha, ¿cierto?, nos lleve a periodos de estrés. Es normal, porque la lucha, la batalla, provoca cierto estrés. Es normal que un creyente de pronto, como resultado de esta lucha, experimente este tipo de cosas. Ahora, en esas circunstancias lo que debemos tratar de hacer es descansar en el Señor, ¿cierto? Que su Espíritu tome control de nuestro ser. Sí. Y también nosotros ser colaboradores de este tipo de circunstancias, bajando un poco la presión, ¿cierto? Teniendo tiempos para descansar, dedicarnos más a la oración, así es, a tener intimidad con Dios, apartándonos hasta de pronto de redes que son a lo mejor y que causan mayor acción, descansando. ¿Por qué? Porque nuestro Señor también lo hacía. Así es. Y si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Absolutamente. Es muy interesante esto de la lucha espiritual, porque cuando no es interpretada adecuadamente, sufrimos mucho más de lo que podemos pensar. Pero es muy liberador descubrir grandes luchas en la vida de hombres de Dios importantes, ¿cierto? Así y que han revelado a través biográficamente de lo que ellos experimentaban, y cómo muchas veces sufrían, pero llevaban toda esta área al Señor y aprendieron a cultivar un vínculo de intimidad. Aprendieron, porque esto no se logra de un momento a otro. Esto es un proceso, es muy importante. de transformación así gradual. Por eso la Biblia habla primero de etapas de niñez, ¿cierto? Todos tenemos derecho a ser niños en Cristo. Todos tenemos también la necesidad de crecer, ser adolescentes, hasta convertirnos en personas adultas en Cristo. Es un proceso. Así es. Y para algunos dura más y para otros dura menos, porque de pronto también queremos tener o querer ver una uniformidad en eso. Es que aquí surgen lo que son las plataformas familiares. Las plataformas familiares tienen que ver con nuestra conversión también. La conversión es algo que toda persona debe vivirlo. Pero una vez convertido, descubrimos que hay personas que tienen fundamentos una vez convertidos. ¿Por qué? Porque crecieron en un hogar cristiano. Claro, eso ya es un... Ese es un fundamento. Sí. Tenemos ejemplos bíblicos, tenemos el famoso Timoteo, ¿cierto? Que a temprana edad se convierte en obispo.
Era un hombre que tenía mayores posibilidades de llegar a ser obispo que otros. ¿Por qué? Porque tenía todo un fundamento. Claro. En las escrituras, en su ser. Entonces cuando nació de nuevo, se convirtió al Señor, inmediatamente ese fundamento comenzó a delirar dentro de él. Sí, ¿cierto? sí. Se puso en movimiento. Entonces él estaba en mejores condiciones ya morales que muchos, porque había tenido una moralidad. Que desde la niñez, dice, ¿cierto? Propia del entorno familiar en el que se desarrolló. Es verdad. Entonces algunos no hemos tenido eso de Timoteo. Entonces nos convertimos y descubrimos que hay que vestir al nuevo hombre. Así es, y pasa un año y pasan de vestir dos, el antiguo, tres, porque el antiguo lleva su tiempo. Válgame Dios. Sí. ¿cierto? Sí, porque no solo tiene que ver con todo lo que uno trae como familiar, pastor, sino que también las diferentes crisis, los diferentes traumas y tantas situaciones que traemos cuando venimos al Señor. El otro día en el trasnoche fue muy interesante escuchar la llamada de un carabinero que nos contaba su estilo de vida, muy complejo, muy difícil, y nos habló acerca de algunas cosas que había vivido en el pasado antes de conocer al Señor, con mucha transparencia, con mucha libertad, porque ahora está en Cristo. Claro. Entonces él se atreve a mencionar cosas que nosotros quizás no las mencionaríamos por mucho tiempo, pero él en Cristo de manera muy natural hizo reflexión con respecto a ciertas cuestiones que vivió en el pasado. Como él, hay mucha gente que llega a Cristo en esas condiciones. Entonces, en su proceso de conversión va a ser mucho más lento que nosotros. Así es. Porque va a tener que ir permitiendo que el Espíritu, ¿cierto?, vaya tratando esas cosas. Así es. Las vaya sacando, o llevándolas mejor dicho, llevándolas a la cruz. Llevándolas a la cruz. Y de pronto, si caemos en alguna de esas cosas, debemos recordar de que el Espíritu de Dios está tratando. Eso es. Y muchas veces el Espíritu de Dios permite que caigamos con el afán de recordar que es un área a mantener muchas veces en recuerdo permanente a lo largo de nuestra existencia. Sí, es un área sensible, como para estar al tanto, al cuidado. ¿Cuántas veces quizás hemos conversado con creyentes que nos cuentan, anoche tuve un sueño y recordé quién yo había sido en el pasado? Y desperté sudando por el solo hecho de tener una experiencia de esa naturaleza. Yo a veces creo que Dios nos permite tener experiencias de ese tipo, ¿cierto? Para recordar áreas de debilidad que hay en nosotros, que conviene tenerlas siempre en perspectiva. No para estar sufriendo, en absoluto, sino para tener cuidado de ellas. Claro, porque pueden ser una razón por la cual podemos tropezar de pronto. Entonces, todo esto son conflictos psicológicos, dificultades que ocurren en nuestra mente y que si no sabemos interpretarla convenientemente, van a provocar quizás culpa. Y la culpa es un proceso, ¿cierto?, de orden mental que trae consecuencias emocionales. Y muchas veces subyace detrás de un estado de estrés profundo o depresión el problema de la culpa, ¿cierto? Nos sentimos culpables por determinadas acciones, conductas que nosotros podamos estar a veces hasta en la pura mente. Al respecto, Martín Lutero decía, yo no puedo evitar, ¿cierto? Este es un pensamiento, qué famoso es este pensamiento, el de Lutero. No puedo evitar que los pájaros vuelen alrededor de mi cabeza. Y a veces nosotros sufrimos tanto, porque hay pájaros determinados que vuelan alrededor de nosotros. Nosotros no podemos evitar que nuestra mente de pronto delire y lance determinados pensamientos. A veces en las peores circunstancias. Cuando menos uno quisiera. ¿Cierto? Ahí está. Sí. Este pájaro volando o sobrevolando. Eso, cuando no se interpreta adecuadamente, puede provocar una carga emocional no menor, que nos hace sentirnos apocados, empequeñecidos, frustrados, amargados por el solo hecho de recordar. Pero entendamos, nosotros no tenemos la mente de Dios. Y nuestro computador, no podemos abortar ese programa
al punto de sacar toda huella. No, nosotros vamos a recordar siempre. Siempre. Pero termina el pensamiento. Y tenemos que entender, y tenemos que entenderlo, porque si lo comprendemos de que siempre vamos a tener recuerdos de determinadas circunstancias, entonces la próxima vez que lo pensemos, no vamos a sufrir. No vamos a sufrir. Y eso va a tener un efecto de orden emocional. Claro. No nos va a quitar la paz. Ok, estamos frente a este hecho. Lo llevamos a la cruz una vez más. Amén. Y punto. Hasta ahí llegamos. Entonces, esta es una manera de alcanzar la clase de paz que el Señor quiere que nosotros vivamos. Está bien, pero no podemos evitar eso. Pero sí que podemos evitar. Sí, podemos evitar que los pájaros vuelen alrededor de nuestra cabeza. No. Pero sí podemos evitar el efecto del pájaro. Que hagan nido en nosotros. Claro, que se queden ahí, ¿cierto? Que se queden y que todos los días comiencen a programar su acción antigua dentro de nosotros. Sí. Ahora, ¿se fijan cuán comunes son los problemas psicológicos? Y para todos. Claro, esto nos permite entender que en Cristo podemos tener este tipo de dificultades, pero que cuando vamos entrando poco a poco en la vida, en el espíritu, ya la cosa va cambiando. Así es. Poco a poco. Y cuando ya logramos experimentar un poco lo que es el andar en la paz del Señor, el andar bajo el fruto del Espíritu, cuando ya comenzamos a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cuando comenzamos a dar gracias a Dios en todo. ¿Ah? En todo. ¿Cierto? Porque esto le resulta grato al Señor, ¿cierto? De que demos gracias a Dios en todo. También es un proceso, porque a veces partimos como, dice un amigo, partimos soplado. Sí, como caballito inglés. Exactamente. Pero pronto vienen algunas situaciones más complejas y se nos olvida. A Israel, ¿cuántas veces le pasó? ¿Cierto? ¿Cuántas veces? Y al Señor no le gustaba que el pueblo de Israel fuese poco agradecido. Entonces, volvía a tratarlo. Eso es. Entonces, muchas veces Dios nos vuelve a tratar. Y nos vuelve a tratar. Y nos vuelve a tratar una y otra vez hasta que en nosotros se instale la nueva clase de conducta que Él quiere que sus hijos, su iglesia tenga. Así es, pastor. Estamos en los últimos minutos ya. Qué bello, dice, todo lo que están compartiendo, sin ninguna duda. Es una guerra. ¿Será una guerra o batalla espiritual? Para algunos puede ser una guerra, para otros batallas que día a día tiene que lidiar, ¿no? Para algunos es eso. Soy un admirador de la vida de Billy Graham. Me encanta. Que ya está gozando. Sí, él está descansando en la presencia del Señor. Su trabajo fue vertiginoso y a causa de su ministerio, miles y miles llegaron al Señor. Él hablaba sobre este conflicto, me bendijo mucho en uno de sus libros, me bendijo mucho saber de que él tenía este tipo de dificultades. Y él decía de que la batalla del creyente es más feroz y más fuerte que cualquier batalla que exista en el campo de la guerra que cualquiera cultura haya experimentado, y que no debíamos menospreciar a nadie. Él hablaba que generalmente, después de un evento evangelístico, él llegaba con una carga de estrés muy fuerte a su casa. Entonces, cuando el día lunes ya estaba en su casa, él dice que se levantaba a caminar, salía a caminar. Y mientras caminaba, iba orando al Señor, dando gracias por las cosas que veía. Luego de eso, él volvía a su casa, partía, él vivía en un lugar donde, tenía leña y comenzaba a cortar leña. ¿Ya? Agarraba el hacha y cortaba leña. Y comenzaba a cortar leña. El ejercicio físico, dice, el verse de pronto transpirando, le hacía bien. Y poco a poco ese estrés que se había agolpado dentro de él comenzaba poco a poco a disiparse.
Y yo decía, qué sabio, hay cosas aquí muy interesantes. Nosotros, cuando vivimos situaciones, nosotros como iglesia, la semana pasada tuvimos una delegación de Estados Unidos, 19 gringuitos con nosotros. Fue un ejercicio importante. Tener 19 invitados es buen ejercicio. Hay que coordinar muchas cosas. Así es. Hay que moverse para allá y para acá, o mirar cómo otros se mueven para allá y para acá también. Es una experiencia muy interesante. Envía a Patricio moverse mucho, porque él era, digamos, el contacto en esta oportunidad. Fue interesante verlo actuar y moverse, etcétera. Y todos nos movíamos. Terminó el momento en que ellos se fueron y vuelta a casa. Vuelta a casa y a descansar. Claro, ¿cierto? Y en estos días hemos descansado, hablamos algunos por WhatsApp, otros optamos por el silencio, nos dedicamos a cosas en la casa, a hacer cuestiones como... cosas que dejaron de hacer seguramente. Exactamente, labores. Todos, claro. Y nos hace bien, porque comienza a disiparse el estrés natural de un ejercicio natural. Así es. Entonces, si usted ha vivido situaciones al límite, descanse. Descanse, mire que el Señor lo hizo. Y él no tuvo ningún empacho en dejar la multitud para ir a descansar. Así es. Él no tuvo ningún empacho en romper, ¿cierto?, la intimidad con sus discípulos y dedicarse a dormir en la barca. No tuvo ninguna dificultad en hacerlo. Cuando le contaron de que Juan el Bautista estaba pasando por dificultades, por problemas, ¿cierto? Estaba preguntándole si él era, ¿cierto? Algunos dicen, ¿y por qué Jesús no lo fue a ver? ¿Cierto? Algunos dicen, no, hay algo, ¿cierto? Es muy interesante preguntarnos por qué el Señor no le fue a ver, porque es lo mismo que de repente alguien está pasando por alguna clase de dificultad en la congregación y ha venido el pastor. La primera pregunta, ¿cierto? ¿Y ha venido el pastor? Y muchas veces los pastores también, a veces lo saben. Y a veces hay pastores que interpretan circunstancias también. Y a veces dejan a la persona en determinadas circunstancias, un poquito sola, algunos días. Para que viva su proceso. Exactamente, porque a veces nosotros, en el afán de responder a todas las circunstancias, lo único que hacemos es interrumpir. Así es. El proceso del Señor. En otras palabras, tengo la plena convicción de que Jesús no fue a ver a Juan, porque Juan necesitaba esa soledad. Juan necesitaba ese silencio. Juan necesitaba vivir esa experiencia. Y todos nosotros estamos siendo tratados por el Señor, por lo tanto, debemos dar gracias a Dios por lo que podamos estar viviendo y experimentando, estando siempre convictos de que Dios tiene el control de todos los hechos que podamos estar experimentando. Sean muy positivos o quizás no tengan el rictus, no tengan el sabor que usted quiere encontrarle esos hechos, pero son necesarios para la transformación de su carácter. Recuerde que el carácter es algo que puede ser modificado. No transformamos nuestro temperamento, pero sí nuestro carácter, ¿cierto? Así es. Y lo transformamos por medio del aprendizaje que el Señor nos va dando día a día más y más. Amén, amén. Vamos a dejar hasta aquí esta conversación, Pastor. Y quisiera compartir algunos textos acá de lo que usted nos ha leído de Efesios capítulo 4, el versículo 5, porque en Efesios esta carta a la iglesia es precisamente para que nos interioricemos de cómo andar como creyentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Y vaya que hay harto vino en estos momentos que
nos embriaga. Exactamente. En lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecimos al Señor. Pastor, será hasta la próxima oportunidad. Y bueno, sería, sí, un minutito para orar, entendiendo, amados, que esta palabra es para todos. Y que si hay alguien en la sintonía y que se ha sentido identificado o identificada con esta enseñanza y que está llevando una lucha y que piensa que está solo o sola en esta lucha, sepa que el Señor está presente, pero que de pronto nosotros tenemos que abrir nuestra boca para confesar cuáles son esas luchas que tenemos. ¿A fin de qué? A fin de que esto no nos afecte en nuestra mente, en esta comunión además con el Señor. Amén. Señor, te agradecemos el hecho de que tú nos invitas a fortalecernos. Gracias, Señor. En ti, Dios, sí, fortalecernos Señor. En tu poder, fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor, concentrándonos exclusivamente en ti, porque sabemos que por medio de usted podemos ser la clase de hombres victoriosos que usted quiere, Señor, que seamos. Su iglesia victoriosa, vestida de toda la armadura de Dios, Señor, para que podamos estar firmes contra las acechanzas de nuestro enemigo, Dios, porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, danos la gracia para vestirnos de toda tu armadura, Señor. Dios, sí, para Señor, que podamos resistir en el día malo, Dios, y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Ayúdanos, Señor, para estar firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Ayúdanos, Señor, para calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Y Padre, sobre todas las cosas, ayúdanos para tener el escudo de la fe. Sí, Señor. Con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sí, Señor. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por la Iglesia a lo largo de la humanidad. Padre, te damos gracias por este programa, nos ayudas a reinterpretar de mejor manera nuestros conflictos interiores y darnos cuenta cómo su Espíritu está en nosotros para librarnos del viejo ayer, para librarnos, Señor, del viejo hombre, Amén, para librarnos de lo que fue, Señor, nuestra mente antigua y vivir en el nuevo hombre, Señor, que tiene como propósito vivir a la luz de Cristo. Así es. Que Cristo se forme dentro de nosotros por medio de la liberadora obra que solamente Señor, el Espíritu de Dios puede desarrollar en cada uno de nosotros. Amén. Gracias te damos, Señor, por este momento y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.